Dios les bendiga. Quiero pasar por aquí a dejar esta palabra que el Señor me ha estado ministrando. Se trata de cómo la palabra del Señor es buena para redarguir, ¿verdad? Para como para escudriñarnos, ¿verdad? La palabra de Dios es como ese espejo en el que nosotros nos tenemos que mirar para ver cómo estamos caminando en los caminos del Señor. Y el Señor me ha estado ministrando mucho que nosotros tendemos a usar la palabra de Dios eh, como para ver cómo estamos caminando, pero siempre como que cogemos más lo negativo, como que nos enfocamos más en lo negativo. Y el Señor me ha estado enseñando, leyendo, recordándome sobre los salmos, como específicamente el rey David, él usaba sus propias palabras para expresarse delante del Señor y, y eran como sus oraciones delante del Señor, pero pudo yo pude encontrar cómo él también él mismo le hablaba al Señor y como que de alguna forma le demandaba a Dios, porque él sabía de alguna forma quién él era, que aunque él fallaba, tenía fallas, ¿verdad? Que no era perfecto. Él sabía cómo humillar su corazón y él reconocía, vamos a decir, las cosas, eh, si se pudiera decir las virtudes, las cosas buenas que habían en él, las cosas que él sí hacía o no hacía, ¿verdad? Con tal de agradar al Señor. Entonces, meditando en esto, me encontré con el Salmo 17, que lo voy a leer, el Salmo 17 desde el versículo 1 al 7. em, Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas los que se refugian en tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Lo voy a dejar hasta acá. Y así como en este Salmo 17 también hay varios salmos, ¿verdad? En los que el rey David se dirige al Señor y de alguna forma como que le dice, parafraseando, ¿verdad? Es como, Dios mío, como tú sabes quién yo soy, tú sabes que tengo esto, que tengo aquello, tú sabes que me he guardado de hacer esta cosa, de hacer aquella cosa. Entonces él pide que el Señor le proteja, no como demandándole porque él crea que se lo merezca, sino porque, por ejemplo, yo pude estar en una situación en la cual, como en mi trabajo, yo cuando empecé, yo trabajaba fuerte y trabajaba duro. Y yo le decía, Dios mío, tú sabes lo fuerte que yo trabajo, tú sabes que resuelvo en mi trabajo, señoras, que me aumenten, porque en ese tiempo cuando empecé estaba ganando muy poquito y era mucho, el trabajo era arduo. Entonces yo me sentí como, Dios mío, tú sabes que qué está pasando, tú sabes cómo yo trabajo lo fuerte, y no era porque yo sentía que me lo merecía, sino porque yo sentía que había como una cierta injusticia. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver la forma en la que el rey David se dirige a Dios, no en una forma como de demanda porque él se merece, sino porque él ha intentado guardarse. Entonces, el punto en lo que el Señor ha estado como, por ejemplo, trabajando conmigo
es que la palabra de Dios también nos ayuda no solo a ver, vamos a decir, lo malo que yo pueda estar haciendo, ¿verdad? Y tengo que guardarme de esas cosas malas, sino que también yo puedo ir delante del Señor y decirle, Dios mío, tú conoces que no soy perfecto, perfecta, pero tú sabes que en mi corazón está servirte, quiero adorarte en espíritu y en verdad, quiero lo que sea que esté en su corazón, ¿verdad? Que sea verdad. Aún a veces cuando yo siento que no estoy siendo, vamos a decir, quizás sincera con el Señor, le digo, Señor, escudriñame, tú sabes que eso es lo que yo siento, que quiero y deseo. Si no es así, revélamelo, déjamelo saber, y si es verdad que no es 100% lo que quiero, deseo, ayúdame, ¿verdad? Te pido perdón y ayúdame, ¿verdad? A hacer verdaderamente tu voluntad de hacerlo de corazón. Entonces, y la razón por la que, o sea, ya el Señor venía eh, a- enseñándome sobre esto, y la razón es porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos, somos muy duros, nos exigimos mucho y deseamos como ser perfectos, y nos frustramos porque quizás no hacemos las cosas bien o estamos batallando con ciertas cosas en nuestras vidas que no las hemos podido vencer, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia, ¿verdad? Él siempre nos está alentando y acordándonos que Él es el que hace la obra en nosotros y Él es el que nos perfecciona. Y no hace mucho yo tuve una conversación con una niña. Ella estaba llorando, histérica, lloraba, lloraba. Yo le decía, ¿qué te pasa? Y no podía ni siquiera expresarse de tanto que lloraba. Entonces yo le dije, cálmate y explícame qué te pasa. Entonces ella me dijo, es que soy una hija muy mala. Y yo le dije, ¿cómo así? Porque tú dices que eres una hija muy mala. Y me dijo, sí, porque mi papá me regañó y, y me dijo esto y me dijo aquello. Y la corrección que el papá le había dado, quizás lo hizo de una forma un poquito brusca, quizás en el momento, pero en ningún momento su padre le había dicho que ella era una mala hija, sino que ella sintió que había hecho algo que había ofendido a su papá y que provocó que su papá se enojara con ella, tuviera un enojo breve con ella. Entonces yo tuve que explicarle a ella que, que si su padre no decía que ella era una hija mala, que ella no podía eh, autoproclamarse, si se puede decir, como una hija mala, ¿verdad? Como bautizarse ella misma como una hija mala, si eso nunca salió de su boca, que ella no debería de decirlo ella. Entonces, mientras seguí un poquito ahí hablando con ella y ella entendió y entró razón, entonces yo le dije, tú no puedes decir algo, tú eres la hija de él, tú no puedes decir que tú eres una hija mala si él no lo ha dicho sobre ti. Entonces, tu padre siempre te va a tener que corregir, siempre vas a hacer cosas que quizás no le agraden, pero no por eso vas a dejar de ser su hija, no por eso él te va a dejar de amar, y no por eso tú eres una mala hija, sino que estás creciendo y tienes que aprender y él te va a tener que corregir. Y para hacerles el cuento un poquito más corto, hace unos días, quizás una semana, yo estaba como que bombardeándome muchos pensamientos, muchas cosas, y el Señor me recordó esa conversación que yo tuve con esta niña. Y el Señor me decía, ¿por qué tú estás diciendo esas cosas sobre ti si yo no las he dicho? Entonces, como que recapacité y me puse a pensar en las cosas que yo le había dicho a esa niña, que de verdad las dije de mi corazón, ¿verdad? Que las dije porque eran ciertas. Entonces el Señor me hizo ver y entender que a veces nosotros estamos, nosotros mismos, como Dios dice una cosa de nosotros, y nosotros porque no la vemos, porque no la entendemos, decidimos no ponernos de acuerdo con el Señor. Y algo que el Señor ha trabajado mucho conmigo, que a veces que como que se nos olvida, es que nosotros somos lo que Dios dice que somos, y es algo que quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero en verdad es así, es cierto. Y más nos vale a nosotros empezar a vernos, empezar
a, a ponernos de acuerdo con lo que Dios dice que nosotros somos, que nosotros no somos ni siquiera lo que nosotros pensamos o vemos de nosotros mismos, porque Dios no nos mira como nosotros nos miramos, ¿verdad? A veces nos sentimos de cierta forma y aún nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Nos pueden engañar, y entonces tenemos un enemigo, un adversario que le gusta tenernos eh, en esos sentimientos como de víctimas, en esos sentimientos de que no soy nadie, de que no valgo nada. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? Entonces ahí es cuando tenemos que irnos a la palabra. Y algo que he aprendido también, que quizás mucha gente no esté de acuerdo conmigo, que es que aunque usted no crea lo que le está diciendo la palabra o Dios mismo está diciendo, usted repítaselo, usted declárelo, usted abra su boca y pelee esos sentimientos, pensamientos negativos, y diga lo que Dios diga, que ustedes, aunque usted mismo no se lo crea, ¿verdad? Todo lo que se trata del Evangelio, el reino de los cielos, es por fe, es así. Pero hay veces que aún hasta la fe nos falta. Y aún sin fe, si usted tiene que declarar y decir lo que Dios dijo que usted lo va a hacer hasta lo que usted se lo crea. Y es lo que el Señor desea, y desea que nosotros despertemos y nos empecemos a poner de acuerdo con Él, con lo que Él dice, con lo que dice su palabra, ¿verdad? Con lo que Él dice que va a hacer, aunque no lo veamos, empecemos a practicar. El Señor me ha estado ministrando mucho también en estos días de que ya Él todo lo hizo, ya Cristo Jesús venció por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros apoderarnos, ahora nos toca a nosotros pelear en qué sentido, ¿verdad? Apoderarnos de lo que ya Él hizo, creerlo, esforzarnos. eh, eh, ya lo puso todo en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos? ¿Qué tienes en tus manos? Es lo que el Señor también me ha estado ministrando en estos días. ¿Qué tienes en tus manos? No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes, la palabra que Dios ya te ha dado, su palabra esta, la Biblia, y la que Él ya ha hablado a tu corazón por medio de tus pastores, de profetas quizás, pero que ya es tiempo, que es tiempo de que nos levantemos, que aunque no veamos, aunque no entendamos, que nos esforcemos y que empecemos a levantarnos y a declarar la palabra del Señor, y a creerle a Dios, ¿verdad? A creerle. Si no tenemos fe, dice la palabra que la fe viene por el oír. Vamos a esforzarnos a escuchar la palabra de Dios, a leerla, a pedir el don de fe, que también es, la fe también es un don que va creciendo, ¿verdad? Y también es un fruto del Espíritu Santo, que Dios mismo nos puede dar esa fe que nos hace falta, pero que ya tenemos que dejar de perder el tiempo. También es lo que Dios ha estado ministrando, que dejemos eh, de estar como que el Evangelio no es un Evangelio de poder, como que la palabra de Dios no tiene poder, porque si la tiene. Lo que tenemos es que esforzarnos, y buscar más de Dios, buscar más del Señor. Mientras más le damos a Dios, más vamos a recibir de Él, no de una forma religiosa, porque así tampoco vamos a conseguir nada. Lo que vamos a hacer es frustrarnos, sino de una forma en que Dios es mi Dios, es mi Padre, Jesucristo es mi Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo es mi guía, es mi compañero, es el que me enseña. Entonces, ¿qué hacemos con un Padre? ¿Qué hacemos con un Señor? ¿Le obedecemos al Padre? ¿Qué hacemos? Buscamos estar con ese Padre cuando los amamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con un compañero, con un amigo? Pues estamos con él, dialogamos, hablamos, le buscamos, ¿verdad? En todo tiempo, cuando estamos enamorados, buscamos y queremos estar siempre con esa persona, ¿verdad? Porque nos importa, queremos estar íntimamente con esa persona.
Entonces es lo que Dios también necesita de nosotros, que le busquemos íntimamente, que busquemos de Él en todo tiempo, que oremos sin cesar, dice su palabra, que necesitamos, si queremos ver más de Dios, necesitamos darle más a Dios de nosotros. Necesitamos tener más, pasar más tiempo con Dios, leyendo más su palabra que en otras cosas, que a veces nos metemos en otras cosas, ¿verdad? Que no deberíamos, ¿verdad? Hay mucha distracción en estos días, hay mucha, aún el trabajo, yo misma he estado muy, si no me han visto por aquí es porque he estado muy ocupada y también me he tenido como que parar y frenar y decir, no puedo porque si dejo que todas estas cosas se metan entre mi relación y Dios, yo sé lo que va a pasar, me voy a secar eh, y no me conviene. Entonces tenemos que levantarnos, tenemos que enfocarnos en el Señor, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y su palabra. Y espero que esto les haya ministrado, que les ayude. El Señor les bendiga. Para adelante, en el nombre de Jesús. Bendiciones.